aquel tiempo, los fariseos, al oír que Jesús había hecho callar a los saduceos, se reunieron en un lugar y uno de ellos, un doctor de la ley, le preguntó, para ponerlo a prueba: Maestro, ¿cuál es el mandamiento principal de la ley? Jesús le dijo: amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Ese es el mandamiento principal y primero. El segundo es semejante a él: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se sostiene la ley de los profetas. Señora directora, profesora Giovanna García Niño, querida comunidad de la institución educativa Sechura y Sechura, me ha tocado en esta oportunidad tratar el tema de la celebración de Santa Rosa de Lima. Santa Rosa de Lima, una santa peruana en cuya vida se manifiesta esto que hoy les acabo de leer del Evangelio de Mateo. Amó a Dios y a su prójimo como a sí mismo. Isabel Flores de Oliva nació el 20 de abril de 1586 en la vecindad del Hospital del Espíritu Santo de la ciudad de Lima, entonces capital del Virreinato del Perú. Fue hija de Gaspar Flores, natural de San Juan de Puerto Rico, y de la limeña María de Oliva. Recibió el bautismo en la parroquia de San Sebastián de Lima. Acompañada de sus numerosos hermanos, la niña Rosa se trasladó hacia el pueblo de la Sierra de Lima llamado Quibes, una localidad andina cerca de la cuenca del río Chillón. Esto porque su padre asumió un empleo de administrador en una obra donde se refinaba mineral de plata. En 1597 recibió el sacramento de la confirmación de manos del arzobispo de Lima, Santo Toribio de Mogrovejo, quien por esos entonces efectuaba una visita pastoral en la jurisdicción. Aunque había sido bautizada como Isabel Flores de Oliva, en la confirmación recibió el nombre de Rosa, apelativo que sus familiares empleaban prácticamente desde que nació, porque era muy bella y porque en una visión que tuvo su madre, observó que en la niña se convertía su rostro en una rosa. Sus biógrafos indican que es muy probable que las vivencias, que la vida cotidiana, el ver el sufrimiento que padecían los trabajadores indios en este pueblo de Quibes, fue lo que motivó a nuestra querida Rosa para que ella se preocupara por remediar las enfermedades y las miserias de quienes creía en ella eran sus hermanos en Dios. La madre de Rosa inculcó desde muy niña, le inculcó para que aprendiera música, canto, poesía, y también le instruyó en otros quehaceres, como por ejemplo la costura que más adelante le serviría como oficio para ella poder apoyar en el presupuesto de la familia. Con el regreso de la familia de Rosa a Lima, pronto destacaría nuestra querida Rosa, destacaría por su abnegada entrega a los demás, a los más desvalidos, a los más pobres. En su adolescencia, Santa Rosa se sintió atraída con singular fuerza por el modelo de vida de la religiosa dominica Santa Catalina de Siena. Entonces, siguiendo su ejemplo, Rosa se despojó de su hermosa cabellera larga para hacer un voto de castidad eterna, perpetua. Esto motivó que sus padres se sintieran contrariados porque tenían planes para casarla, pero tras mucha insistencia de Rosa, por no querer hacerlo, por dedicar su vida a Dios, entonces sus padres accedieron y permitieron que Rosa dejara ya realmente esta idea de que sus padres pretendían casarla. Nunca Rosa llegó a recluirse en un convento, nunca estuvo en un convento.
Rosa siguió viviendo a pesar que tomó el hábito de terciaria dominica en la iglesia de Santo Domingo. Ella siguió viviendo con su familia, ayudando en las tareas de la casa, preocupándose por las personas necesitadas. Y entonces su fama creció, no solamente en su vecindario, sino en el pueblo, porque nos decían que era muy dedicada a la vocación cristiana. Se dedicó a educar a los niños, a cuidar enfermos. Instaló cerca de su casa un hospital para poder asistir a estos enfermos, especialmente a los más menesterosos, a quienes ayudó en compañía de, para algunos biógrafos, en compañía de San Martín de Porres, ¿no? Ayudó a curar a muchos enfermos. Hacia 1615, con la ayuda de su hermano Hernando Flores de Guerra, construyó una pequeña celda o ermita en el jardín de la casa de sus papás. Allí, en un espacio de poco más de 2 metros cuadrados, Santa Rosa de Lima se recogía en sus aflicciones a orar, a hacer penitencia. Dicen sus biógrafos que se colocaba una corona de espinas en su velo y se clavaba sus cabellos en la pared para poder no quedarse dormida, y bebía hiel y hacía ayunos muy rigurosos. La actitud de Rosa, la actitud de Rosa de dañarse a ella misma, de infligirse castigos, ayunos intensos, fuertes, hicieron que su familia no solamente se preocupara, sino también que llegara a no comprenderla. No comprendían por qué llevaba esa vida, sus amigos, y dicen que todo esto motivó en ella grandes y hondos vacíos, pero que ella, con oración, con meditación, pudo ir supliendo. Es más, dice que sus vacíos espirituales, su experiencia de soledad hacía que ella pudiera entablar comunicación con los animales y plantas, y por eso jamás dejó de perder su alegría en el espíritu. La tradición nos cuenta que en una de estas acciones de penitencia perpetua que hizo Rosa, fue colocarse una cadena a la cintura, a la cual le colocó un candado, y para que nunca fuera sacado, retirado esta cadena, arrojó la llave a un pozo que estaba en su casa. Con el tiempo, la cadena se fue apretando a la cintura de Rosa, dañando su piel, causándole heridas. Su familia, amistades, al ver esto, le suplicaban a Rosa que se retirara esto, a lo que ella se negaba. Pero cuando ya se fue agravando la situación, Rosa accede, pero ya no tenía la llave. Por eso dice la historia que se acerca al pozo y en oración le pide a Dios que si estuviera en sus manos la liberara, cosa que obró en un milagro. Dios la liberó de ese objeto que le infligía mucho dolor. El 24 de agosto de 1617, en las primeras horas de la madrugada, con tan solo 31 años, la Virgen limeña Rosa de Lima entregó su alma a Dios. El proceso que condujo a la beatificación y canonización de Rosa de Lima empezó casi de inmediato. Primero con información de testigos promovida en 1617 y 18 por el arzobispo de Lima, Bartolomé Lobo Guerrero. Luego de 5 décadas de procedimientos, el Papa Clemente IX la beatificó en 1668. Un año después, es decir, en 1669, se la declaró como patrona de Lima y del Perú. Clemente X la canonizó en 1671. Un año antes, ya se la había declarado patrona principal de América, Filipinas y las Indias Orientales. Rosa de Lima vivió el evangelio que les anuncié en su primer momento. Practicó el amor a Dios sobre todas las cosas, y ese amor lo vivió y lo manifestó en su prójimo.
haciendo de su vida una vida de sacrificios, pero también una vida de entrega a los enfermos, a los menesterosos. Esa es la vida que nos toca. Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo. Muchas gracias.